La palabra que el Señor entregaba para esta mañana de domingo, un tiempo especial que estamos viviendo, tiene como título, Él te volverá a enamorar. Decir ahí al que tenga al lado en tu casa, decirle, Él te va a volver a enamorar. Él te va a volver a enamorar. Él te va a volver a enamorar. En medio de todo lo que está sucediendo, Dios sigue obrando. Dios, como decía mi esposa, sigue teniendo el control, su poder no ha menguado, su mano no se ha cortado, Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Y dice el libro de Romanos, agarra tu Biblia, compartí con tu esposo, con tus hijos. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. 8:28 dice, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿lo encontraste? ¿Lo tenés ahí? Gloria al nombre del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra del Señor. Y dice Romanos 8:28, la TLA, que es otra traducción, dice, y sabemos que Dios va preparando todo para el bien de aquellos que le aman. Y sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. O sea que somos parte de un plan superior, parte de un plan diseñado de la eternidad, un plan perfecto. Por eso debemos estar plenamente convencidos, tenemos que caminar con la certeza absoluta que dentro del plan de Dios todas las cosas nos van a salir bien. Dentro del plan de Dios vamos a estar en continuo avance. Dentro del plan de Dios se manifiesta sanidad divina. ¿Cuántos dicen amén? Levantad las manos y decir, de todo esto el Señor me va a sacar en victoria. Ahora, hay momentos en nuestro caminar como cristianos que Dios mismo nos saca, Dios mismo, el mismo Señor te saca de escena. Él mismo te corre del medio, te saca de escena. Que Dios mismo nos lleva un tiempo al desierto. Y cuando vemos la historia, o vemos la palabra, mejor dicho, cuando Jesús fue llevado al desierto, después que Él sale del Jordán, después que Él fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto. Y luego de cumplir en el desierto con el plan de Dios, con lo que el Padre tenía planificado, Él sale en el poder del Espíritu. Decía en el poder del Espíritu. Decía, sale del desierto en el poder del Espíritu. Y dice el libro de Oseas, por eso hay desiertos que son buenos, hay desiertos que son lindos. El otro día fuimos a comprar unas plantas, ¿cuándo fue? Ayer, el sábado, fuimos a comprar unas plantas con mi esposa al vivero. Ayer fue, el día viernes. Fue un regalito que le hice a mi esposa, porque era el día de la maestra jardinera. Dios bendiga a las maestras jardineras, amén. Gloria a Dios. Y fuimos al vivero y había una planta que me llamó la atención y me gustó mucho porque tenía el nombre, se llamaba la rosa del desierto. O sea que en el desierto también podés florecer. Y en el desierto también podés perfumar. Y tenía una característica que no tenía espina. Se ve que en el desierto Dios nos saca las espinas. Entonces dice el 2:14, dice, pero he aquí yo la traeré, Oseas 2:14, dice, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Entonces vemos que todos los desiertos no son consecuencias de errores, no todos son lugares de dolor y prueba, sino que hay veces que la misma intensidad de la obra, el mismo ir y venir, el mismo estar corriendo, haciendo cosas, quizás estamos medio aturdidos, estamos rodeados de mucho ruido, de muchas voces. Entonces Dios nos saca o nos lleva al desierto, y el desierto también es un lugar donde Dios nos habla y es un lugar de intimidad. Desierto también es un lugar de quietud, un lugar de intimidad, donde también el Señor le habla a su pueblo. Oseas 2:14, la TLA, dice lo siguiente: la llevaré al desierto y allí con mucho cariño,
Otra vez te voy a leer. Oseas 2:14, TLA dice, la llevaré al desierto, y allí, ¿es donde? En el desierto, con mucho cariño, no con violencia, no con juicio, no con condenación, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. El Señor te va a volver a enamorar. Decirle al que tiene ahí al lado, el Señor te va a volver a enamorar. Si algo pasó, que te corriste de ese primer amor que dice Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis 2, vamos a buscar Apocalipsis para leer la palabra del Señor. Es poderosa la palabra, cuando uno lee la palabra, cuando confiesa la palabra, cuando los aires soltamos la palabra del Señor, los diablos retroceden, hermano. Apocalipsis 2, del 1 al 4, dice lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, él lo conoce todo, y tu arduo trabajo y paciencia, capaz que está corriendo de un lado para otro, trabajando de un lado para otro, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, los falsos profetas, falsos apóstoles, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Está hablando de alguien que está trabajando para el Señor arduamente, y no ha desmayado. Pero tengo contra ti, wow, mira acá está, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Pero tranquilo, que si has dejado tu primer amor, si algo te corrió del primer amor, si estabas aturdido por muchas voces, por cosas que estaban dando vuelta a tu alrededor, Dios mismo te lleva al desierto y con cariño te va a volver a enamorar. Amén, amén. Ese primer amor, hermano, no es solo el principio, ¿viste? Porque algunos dicen, no, es el principio. No, no. El primer amor es una condición en la cual vos tenés que vivir. Vos tenés que vivir en esa condición de primer amor, no te podés permitir dejar esa condición. Porque dejar esa condición de primer amor te volvería tibio. Ya dejarías de estar apasionado por las cosas del Señor. Y dice la palabra del Señor que a los tibios los vomitará de la boca. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Por eso, ese primer amor es una condición que el cristiano no se debe permitir dejarla, nunca jamás. Sino que tiene que vivir en ese primer amor. Enamorado del Espíritu Santo. Enamorado del Señor siempre. Ahora, si por alguna razón ese primer amor va menguando, cuando lo temporal, lo cotidiano, nos van corriendo de ese estado, también las cosas dejan de funcionar. Cuando estamos en el primer amor, todas las cosas funcionan de forma sobrenatural. En el primer amor, la persona no importa que hace frío, hace calor, hay colectivo, no hay colectivo, no importa nada. La persona viene a la iglesia. La persona viene a la iglesia, llega a la iglesia. De una forma u otra, es lo mismo cuando vos estabas enamorado de la persona con la cual estás viviendo tu vida. ¿Había algo que te detenía? No, pasabas por arriba todo. Capaz que salía tu suegro con medio sargentón, te decía, vos acá no, y vos entrabas por la puerta de atrás. O te metías por la ventana, o saltabas a la libustrina, o saltabas el muro. Pero de alguna forma llegabas a ver a tu amada, ¿o no? Y las mujeres igual. Papá te decía, no vas a hacer esto, y ahí, por alguna forma le encontraba para convencer a tu papá y llegar a tu amado. ¿Por qué? Porque estás en el primer amor. Y ese primer amor es una condición que vos no te podés permitir dejarla nunca. Porque cuando te permitís o cuando te corres de ese primer amor, ya comenzás a dejar de ser un apasionado por las cosas del Señor y todo se vuelve cotidiano. Y cuando se vuelve cotidiano, se vuelve aburrido. Y cuando se vuelve aburrido, dejás de dar fruto. Y cuando dejás de dar fruto, vos mismo te aburrís, hermano, y te volvés un religioso. Por eso el Señor te va a llevar al... Si algo te estaba pasando, quédate tranquilo, quédate tranquila, que Dios te va a sacar de la comodidad, te va a sacar ahí de abajo de las cobijas. Él mismo te va a llevar al desierto y con cariño te va a volver a enamorar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque el Señor te ama. ¿Cuántos saben que Dios le ama? Dios determinó amarnos y es por siempre, hermano. Es por toda la eternidad. Oseas 2:14 dice, la llevaré al desierto y con cariño la volveré a enamorar. Ahora en el 2:15, porque a veces te preguntas, ¿por qué cuando estoy en el primer amor o al principio
vos tenías esas experiencias extraordinarias con el Espíritu Santo de Dios. O por qué al principio, cuando vos comenzaste, estabas en ese primer amor, las cosas te funcionaban sobrenaturalmente, se te abrían puertas de bendiciones, las bendiciones te alcanzaban, todo te rendía, todo funcionaba, todo producía frutos. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora no? ¿Será que te habrás corrido el primer amor? Cuando nosotros estamos en ese primer amor, las bendiciones nos alcanzan continuamente. Ahora, cuando Dios nos lleva al desierto y nos vuelve a enamorar y volvemos de nuevo a ese primer amor, dice Oseas 2:15, NTV, le devolveré sus viñedos, luego de volverla a enamorar, luego de enamorarla nuevamente, habla de la iglesia, habla de nosotros, luego de enamorarla nuevamente, de volverlo a ese primer amor, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza, NTV, TLA. La otra traducción dice, convertiré su desgracia en una gran bendición. Cuando Dios te vuelve a enamorar, hermano, si vos estás viviendo una desgracia, un problema, una situación difícil, Dios te vuelve a enamorar y te saca de ese problema, esa situación difícil, en bendición. Convierte tu desgracia en una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dice NTV, convertiré el valle de la aflicción en puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven. Se me entregará nuevamente, como lo hizo mucho tiempo atrás cuando era joven, cuando la libré de su esclavitud en Egipto. Cuando Él nos arrancó la esclavitud, nosotros estábamos continuamente yendo a la iglesia, adorando, alabando, continuamente en ese primer amor. Y al llegar ese día, me llamarás, dice el Señor, esposo mío, Ishi, mi marido, en vez de llamarme mi Señor. Y esto hablamos algo el domingo anterior. También hablamos de Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 5. Cuando Cantar de los Cantares 8:5 dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Cantar de los Cantares 3, del 6 en adelante, habla también de la litera de Salomón, perfumada, con aromas, con fragancia. Está hablando de la iglesia recostada sobre su Señor, recostada sobre Cristo, recostada sobre su amado. Está hablando de la iglesia, la legítima, la esposa del Señor, la que está en pacto con el Señor. No está hablando de la gran ramera, como dice la palabra también de la gran ramera. No, está hablando de aquella que está en pacto con el Señor, en pacto de amor. No estamos por conveniencia con el Señor. No estamos, sí, cuando me conviene estoy, cuando no me conviene estoy. Estoy con mi Señor, pero con este ojito estoy mirando para el mundo. Con este ojo lo miro al Señor, pero con este ojo estoy coqueteando con lo que me está ofreciendo el mundo. No, mis ojos le pertenecen al Señor. El Señor me está mirando a mí y yo lo estoy mirando a Él. ¿Viste cuando vos estás enamorado de la persona que tenés al lado? Vos le mirás los ojitos y le brillan. Bueno, gloria a Dios. A vos que estás del otro lado ahí. Mirá a tu esposa. Dios te va a volver a enamorar. Mirá que si no tu esposa te va a dar no te va a dar el mate. Los ojitos te brillan, porque tus ojos son de tu esposa y los ojos de tu esposa son tuyos. Amén. Esto es lo mismo con el Señor. Nuestros ojos le pertenecen a Él. Por eso yo tengo los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, avanzo continuamente de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Ahora, en medio de todo esto que está sucediendo, nosotros no negamos la realidad. Pero tenemos la certeza que Dios siempre tiene el control. Él está en control absolutamente de todo. Y el mismo Dios nos va a ayudar siempre, decir siempre. Decir otra vez siempre. Y en Efesios capítulo 5, la palabra habla del matrimonio, del esposo, de la esposa. Pero también habla el apóstol con respecto a Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia, Cristo y nosotros, somos uno, estamos en pacto eterno. Efesios 5, 28 y 29, dice la palabra del Señor. Así también los maridos, el esposo es Cristo, nosotros somos la esposa, la novia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también dice Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? Con la novia, con el cuerpo de Cristo. La sustenta, la protege, la cuida, nos mantiene en sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará al hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Habla del matrimonio, de esposo y esposa, pero también habla de Cristo y la iglesia, porque dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Él es nuestro marido, somos uno con Él, Él nos cuida, Él nos sustenta. El marido, dice las escrituras, dice al final, fíjate que el del 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros, habla a los esposos, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. También habla de Cristo y la iglesia. El esposo ame a su esposa. O sea que Cristo nos ama incondicionalmente. Y eso es lo que hace el Señor. Cada vez que nosotros como esposa, viste que la esposa necesita hablar. Tu esposa habla. La esposa necesita que haya un marido que le preste el oído. Porque si el marido no le presta el oído a la esposa, aparecerá un oído por ahí para que le preste el oído a la esposa. Ahora, gloria al Señor, que el Señor nos ama intensamente, incondicionalmente, que continuamente cuando nosotros nos vamos, Él nos presta el oído para que nosotros, Señor, mira, yo necesito esto, y qué más, esto. Y Él mueve su mano poderosa a favor de la iglesia, y no solamente nos escucha, sino que Él interviene a favor nuestro. Ahora dice la palabra que la esposa respeta al marido. La esposa respeta al marido, honra al marido. La esposa, vos que estás del otro lado, respeta al marido. Porque también habla de la iglesia con respecto a Cristo. ¿Y cómo lo honramos al Señor? En el servicio. ¿Cómo le honramos al Señor? Sirviéndole. ¿Cómo le honra a tu marido? Por ejemplo, vos que estás del otro lado. Yo cuando viene mi marido de trabajar tengo todo limpio, tengo todo, por ejemplo, ¿no? Todo preparado. Yo le preparo el agua caliente, bueno, si no hacelo, para cuando venga de trabajar él esté calentito, se puede pagar una ducha, un baño, y después compartimos la merienda o tomamos unos mates juntos, y hablamos, ahí compartimos, eso está bueno, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, nosotros tenemos que servirle al Señor, estar detrás de los detalles. El que está enamorado está detrás de detalles. Acordate que cuando estaba ahí, ¿cuántos ositos le regalaste a tu esposa? ¿Cuánto hace que no le regalé un osito, hermano? Antes aparecías con flores, paraban los semáforos y compraban. Y ahora también lo tenemos que hacer. Ahora, lo mismo es Cristo y la iglesia. No se tiene que apagar el fuego. No te permita que se apague el fuego. Vos tenés que vivir en ese primer amor. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¡Aleluya! Si algo pasó, hermano, vos quédate tranquilo, tranquila, que el Señor a través de esta palabra nos está hablando esto, Él nos volverá a enamorar. Y eso también es avivamiento. Cuando Dios vuelve a enamorar a aquellos que se habían apagado, que se habían corrido, que se habían ofendido, que algo les había pasado, hermano. Él los vuelve nuevamente a enamorar. Dice Zacarías 9:12, porque cuando Él te vuelve a enamorar, también sueltan las bendiciones que estaban retenidas. Zacarías 9:12. Acuérdate que en ese primer amor viene también restitución. Decir, en el primer amor viene también restitución. Se activa también restitución. En ese primer amor también se activa restitución. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. En el primer amor, decir, en el primer amor, se activa también restitución. Por eso, qué bueno que estemos esperando en el Señor, confiados en el Señor, entendiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas, que de esto también el Señor nos va a sacar en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente vamos a salir en victoria, sino bendecidos, prosperados y enriquecidos, lo dije el Señor, y yo lo creo en el nombre de Jesús. El libro de Isaías 40:29. Isaías 40:29, y casi que voy a estar terminando, pero no, me faltan algunas más todavía. Él te va a volver a enamorar, Él te va a volver a enamorar.
No te va a importar el frío, el calor, no te va a detener nadie, hermano. Otra vez vas a estar a los pies de Cristo todos los días que hablamos en la iglesia. Ahí vas a estar vos también. ¿Te acuerdas cuando estabas en el altar llorando en la presencia del Señor? Qué lindo, hermano, qué lindo. 40:29 dice la palabra del Señor. Él da esfuerzo al cansado, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y después dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los muchachos, los inmaduros, los jóvenes, flaquean y cansan. Estamos hablando espiritualmente. Pero los que esperan al Señor, tendrán nueva fuerza. Fíjate que Él dice que nos va a devolver la esperanza. Los que esperan al Señor tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, dice la palabra del Señor. Los que esperan al Señor, habla de los maduros. Caminan confiados y sus esperanzas van siendo renovadas mientras avanzamos envueltos en el manto del llamado, en el manto del propósito, en el manto de la visión. Correrán, y dice, y no se cansarán. ¿Cómo es eso, hermano? Correrán y no se cansarán. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, y se escribe la visión en tabla. Así va a correr el que leyeran esa. Va a correr. Habla otra vez de correr, decir correr. Decir correr, esto no es estar corriendo, ¿viste? No. Esto es en el espíritu, está hablando de revelación. Decir revelación es veloz. Decir revelaciones, así, mira, revelación es rápida. Porque en este tiempo Dios te va a dar revelación de su palabra y a través de revelaciones vas a avanzar de una forma extraordinaria y cosas que no se soltaban se van a soltar sobre tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Revelación te hace ir y vivir varios pasos delante del enemigo. Revelación te mantiene siempre por delante de religión. Religión es algo pesado. Religión no sabe cómo enfrentar gigantes. Religión no sabe cómo desenvolverse ante la adversidad. Por eso religión en este tiempo tiene miedo. Religión no sabe cómo desenvolverse en este tiempo. Revelación sabe cómo seguir produciendo fruto en este tiempo. Revelación no se corre de productividad intensa y efectiva. Revelación sigue siendo impulsado por el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando David enfrentó a Goliat, Saúl, el rey de Israel, quiso ponerle a David sus ropas. Después buscalo, 1 Samuel 17. Y vas a ver cómo Saúl, el rey de Israel, le quiso poner a David sus ropas. Y David, cuando quiso andar con esas ropas que eran pesadas, Saúl, símbolo de la religión, de la rebeldía, de la desobediencia. David le quisieron poner las ropas de Saúl a David. Y David quiso tratar de andar con esas ropas y eran pesadas y se las tuvo que quitar. No podía avanzar. Se sacó esas ropas y cuando el gigante quiso venir a intimidarlo, dice la palabra del Señor, buscá 1 Samuel 17 y léelo después en tu casa, o léelo ahí en tu casa donde está. Dice que David corrió al frente de batalla. ¿Por qué? Porque revelación es veloz. Revelación sabe cómo enfrentar gigantes y cómo derribar gigantes. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los que caminan en revelación lo vas a ver avanzar continuamente, de gloria en gloria y de poder en poder. Caminarán, dice, y no se fatigarán. No habla de estancamiento, no habla de estar detenido, porque las fuerzas y la esperanza y el primer amor se van renovando dentro del propósito. Cuando vos te quedás, hermano, cuando uno se queda, cuando uno se estanca, no puede avanzar y tampoco sus fuerzas son renovadas. Mientras nosotros avanzamos envueltos en el manto del propósito, se renueva nuestra fuerza y también seguimos siendo renovados en ese primer amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Dale un aplauso al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dios te va a sacar de aflicción. Él convertirá tu desgracia, tu tristeza en una gran bendición. Él nos va a restaurar el doble en todas las cosas en donde estabas sufriendo. El libro de Isaías 45:18, lea, tomen esta palabra, porque esta palabra me la dio el Señor y me la confirmó y me la recontra confirmó. Y dice así, el trabajo de Egipto y las ganancias, los que fueron amontonando otros, los impíos iban a amontonar para los hijos de Dios, dice la palabra. El trabajo de Egipto y las ganancias de Etiopía, Isaías 45:14, BLA.
Eso es por aquello que Dios los va a volver a enamorar. Dios te va a volver a enamorar y te va a soltar todas estas bendiciones. Amén. Acordate que cuando nos corremos del primer amor, las cosas dejan de funcionar. Cuando nos corremos del primer amor, empezamos a sufrir pérdida. Cuando nos corremos del primer amor, ya empieza a venir de vez en cuando lo sobrenatural. Por eso es importante que en esta mañana vos abras tu corazón y le permita al Espíritu Santo que te envuelva, te rodee y Él te lleve otra vez a ese primer amor. Dice, el trabajo de Egipto y las ganancias de Etiopía, junto con los sebaítas, que son los sabeos, de alta estatura, pasarán a ti, iglesia, y te pertenecerán. Dice que pasarán con grillos encadenados, harán reverencia, reconocerán el señorío de Cristo y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Lo que viene es un traspaso sobrenatural. Señor, mirá, yo creo que estamos a la puerta, ya está comenzando ese último gran avivamiento y vamos a ver mucha gente dejar el Islam, lo que están haciendo ahora, dejar el budismo, dejar la secta, dejar la idolatría, dejar el catolicismo y reconocer a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dar un aplauso al Señor, claro que sí.